para luego, le subí la clase la semana pasada. Voy a dar un recorrido rápido porque tenemos a alguien nuevo y también para recordarles. Regina, la semana 1 la tiene que leer, ¿verdad? Porque ya la Sí. damos por, por leída. Ujú, Entonces, aquí está la planificación de la materia se llama ética en ujú, salud pública. Como bien decía ahí una compañera, en algunas universidades se maneja como que fuera religión. Esta es ética. ujú. Es Ok. ética. Y vamos a terminar viendo bioética. O sea, ahorita yo voy construyendo las bases de la ética para que luego podamos manejar el conflicto ético y para que luego al final podamos tener debates éticos. Y Ujú, ustedes van a terminar con un trabajo que yo se los dije desde la semana pasada, un mini proyecto de intervención ética en el área en la que ustedes trabajan. Entonces vayan pensando, vayan observando cómo lo que están haciendo ustedes se traduce a la luz de la ética. ujú, Entonces, la semana pasada, ustedes recordarán, aquí les coloqué la planificación estratégica de la materia, por favor léanla, ¿verdad? Aquí están las cartas ujú. didácticas, mi hoja de vida, la jornalización y el plan de evaluación para que ustedes sepan que hay una serie de actividades evaluadas y si no las presentan, no van a tener esa nota, ¿verdad? Todo está cronometrado. Las semanas van de miércoles a martes. Por ejemplo, la semana 1 se abrió el miércoles 19, tuvimos una clase el sábado, pero se cierra martes 25. Yo no les dejé tarea ni nada a ustedes porque era primer año, solo un foro de consultas porque yo sé que algunos no han tenido la experiencia de tener otro proceso de educación virtual, entonces vamos ahí. Pero sí les dejé para que leyeran, con mucha consideración, casi 2 semanas se van a echar leyendo este artículo que hoy vamos a empezar a discutir, artículo científico. Y hoy pues, eso fue lo que vimos la semana pasada, Regina, ustedes no hicieron ni evaluación diagnóstica, nada. Yo les di una clase introductoria, a la que voy a un poquito a referirme ahora, como un refuerzo. Luego en la semana 2, que es hoy, que Ujú, empezó el miércoles 26 y termina el próximo martes 1 de septiembre a las 11:59 de la noche. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a discutir un poco lo de la lectura, pero quizás les voy a dar primero lo de la clase magistral y luego nos vamos a quedar discutiendo para poder entrar ya a lo más importante que es discutir con ustedes. Eh, yo le pongo más clase magistral porque esa es la forma tradicional de llamarle, pero la verdad es que la clase magistral ya no se usa. Lo que uno tiene que hacer con adultos es discutir, debatir y crear conocimiento. Sin embargo, como es una materia relativamente nueva, pero voy a cerrar esto y otra cosa, una materia relativamente nueva, es que yo le estoy dando un poco de énfasis a la parte eh, teórica. Déjenme que quiero poner las fotos de ustedes, pero a lo largo. Ok, ok, ahí está. Entonces, la semana pasada, pues decíamos que esto es ética. Por favor, lean esta clase en PDF que está en las 2 semanas. Están aquí los objetivos que ustedes tienen. Esta materia fue planificada todavía sobre la base de objetivos, pero ahora estamos hablando sobre la base de competencias. Los objetivos son cosas más puntuales, como las que están aquí, ¿verdad? Se espera que ustedes al final de la asignatura aprendan a valorar la importancia de esta disciplina y su aplicación en la vida personal personal primero y profesional después. Poder describir, vea todos los sustentos filosóficos de la ética, las diferentes escuelas, por qué uno hace algo y por qué no hace aquello, cuál es la filosofía, cuál es la escuela ética detrás de mis decisiones, ¿verdad? Luego, identificar los diferentes dilemas éticos, esto es lo más importante. Yo voy a creo que vamos a dedicar 2 semanas a lo que se llama el conflicto ético y luego vamos a empezar a debatir los grandes temas de la ética. Les decía yo, trasplante de órganos, voluntades anticipadas, eutanasia, aborto, la investigación y todo el consentimiento informado y todo el tema real de ética. Entonces,
Sí, como somos una universidad evangélica, hay un sistema ético que tenemos que proponer, que es el sistema ético cristiano, pero lo vamos a observar desde el punto de vista académico, no religioso, primero porque yo no tengo una formación teológica, sino que académica, y entonces lo vamos a explorar como una propuesta de un sistema ético. Y luego yo les decía que para mí pues una cruzada prácticamente personal hablar de ética porque considero que hay una crisis ética en las decisiones que se toman, en la forma en que se invierten los recursos, los proyectos de dónde nacen, cómo nacen, a veces no tienen nada que ver con la satisfacción de necesidades reales. Y entonces yo tengo una cruzada personal, por eso trabajo esta materia en varias maestrías y también en la educación continua de los docentes de la Universidad Evangélica trabajo el tema de valores y el tema de ética. Ahorita soy parte del equipo de la Vicerrectoría Académica que trabaja el tema de valores institucionales con toda la comunidad universitaria. O sea, para mí los últimos 5 años me he dedicado a esto después de que tuve mi práctica clínica como internista emergencióloga y luego hice gerencia de muchos hospitales, tanto del Seguro Social como del MinSal, pues últimamente me he dedicado a explorar la ética, el conflicto ético y todo este tema los últimos 5 años prácticamente. Entonces, si se acuerdan ustedes, la semana pasada vimos que el origen de la ética tiene sus raíces en la filosofía, ¿verdad? Le voy a pedir a Regina que la lea porque esta parte ya la vimos la semana pasada. Decíamos que se habla de un origen tanto de la filosofía oriental como de la filosofía occidental, que es más que todo la griega. Entonces nosotros, como somos del mundo occidental, pues no me detuve a ver a los fenicios, a los chinos, todas estas cosas, sino que nos fuimos directamente al origen occidental, que es, según este filósofo y profesor de filosofía, Comfort, es la parte griega la que más a nosotros nos ha inspirado. Hablábamos, ¿se acuerdan ustedes? Que porque decíamos que teníamos una cultura occidental y es porque tenemos la filosofía griega, tenemos el derecho romano y que por eso éramos latinos, ¿recuerdan ustedes? Que todo es el sustento de nuestra cultura. Un derecho romano, unas cánones de arte que son greco-romanos, una cultura judeocristiana, todo eso nos hace a nosotros ser occidentales. Y por eso pues vamos a ver el origen de la ética y en la filosofía occidental. Vimos algunas definiciones de filosofía, aquí con los muchachos, vimos también cómo los orígenes pues están en la filosofía y cómo hablamos de algunos sistemas éticos y del primer sistema o modelo ético que hablamos fue un modelo presocrático que era el de los sofistas. ¿Se acuerda? ¿Quién me quiere resumir quiénes eran los sofistas? A ver, ¿quiénes eran los sofistas así en términos? Me encanta que tengan su cuaderno ahí, Ana, me encanta que tomen notas. ¿Verdad? Así se aprende más. Les voy a enseñar a hacer mapas mentales en el transcurso, les voy a enseñar a hacer mapas conceptuales. Entonces uno estudia mejor y se le quedan las cosas con mapas mentales. A ver, ¿quién se acuerda quiénes son los sofistas? ¿Quién tomó nota? Doctora, los sofistas, según entendí, eran las personas que daban clases a los aristócratas. Sí, Catherine, el primer grupo de docentes, ahí empezó mi carrera de docente universitaria, los primeros que les daban clases a los aristócratas. ¿Y por qué eran mal vistos? A ver, porque cobraban. Eran mal vistos porque cobraban y se les llamaba mercenarios de la educación. Y les comenté, ¿verdad? Como así, ejemplo, por ejemplo, Alejandro Magno tuvo como maestro a Aristóteles y también, si ustedes se acuerdan, tuvo como maestro al cínico, que por aquí les puse una ilustración de cuando él le dice al cínico que se aparte porque le está tapando la luz del sol. También con ustedes vimos, nos adentramos en cómo este primer sistema ético como tal, o sea, antes habían ideas sueltas, digamos, ideas sueltas de la filosofía, pero este ya era un sistema ético, una propuesta para el comportamiento humano, y que ellos se caracterizaban por qué forma de moral, ¿cómo se llamaba la forma de moral que a ellos les caracterizaba? ¿Quién recuerda? ¿Sí, Igma? Era, si no mal recuerdo, relativismo moral. Exactamente, el relativismo moral. Y decíamos que se parecía mucho a qué época.
No le oí, Fernando, tiene mute. A la En actual. la época actual. A la actual, a la era posmoderna, en la cual hay un relativismo moral que se caracteriza porque todo depende del cristal con que se mira. Si tú encuentras satisfacción, si a ti te parece, si te viene en gana, como dice ahí, se puede hacer. El problema con esta situación que llega a negarse a sí misma, ¿se acuerda que decíamos eso? Llega a negarse a sí misma porque termina siendo tan relativo que entonces cualquier cosa es buena, siempre y cuando yo lo disfrute, no le haga mal a nadie, no sea encontrado, encontrado haciendo nada, o sea, nadie se dé cuenta. Mientras eso pase, pues entonces está bien. Entonces llega a ser una negación en sí misma de lo moral. Quiero decirles que los estudiosos dicen que el posmodernismo, con su relativismo moral, así como los sofistas, van pasando. Los sofistas, pues, es una historia antes, 400 años antes de Cristo, pero también el posmodernismo, estamos viendo nosotros el fallecimiento del posmodernismo. Y esto no se lo dije la semana pasada, pero se lo digo ahora. Y es por eso. Porque no tiene un metarrelato. ¿Qué es esto de un metarrelato? Un metarrelato es un hilo conductor. Un metarrelato es una serie de referentes contra los cuales yo me mido si mi filosofía está actuando bien o mal. Por ejemplo, el marxismo tiene un metarrelato bien claro. El cristianismo tiene un metarrelato bien claro. El neoliberalismo tiene un metarrelato bien claro. O sea, yo no estoy juzgando moralmente que es bueno o malo, no que estoy diciendo que todas estas filosofías están bien claras. Por ejemplo, para el marxismo, si alguien ha leído a Marx, ha leído el materialismo histórico, ustedes sabrán que está bien claro. ¿Cómo es el estado del materialismo histórico? ¿Es chiquito o es grande del socialismo, el comunismo? ¿Está hipertrofiado o es pequeña la injerencia del Estado? ¿Cómo es? A ver, chicos. En base al manifiesto comunista de Marx, Sí, por ejemplo. ¿Cómo es? el Estado es el que tiene la mayor injerencia en todo. Exacto. Y entonces, así, yo no estoy diciendo que es bueno o malo, estoy diciendo que ese es su hilo conductor. Muy bien. ¿Y cómo es en el neoliberalismo? Si no me equivoco, el modelo neoliberalista implica más a la participación de la mayoría de las personas acaudaladas o como empresas. De la empresa privada. Muy bien. Perdón que me habla. Perdón que me escribe alguien. Bueno, perdón, que me escriben de la escuela, por eso interrumpí. Pues sí, cabal. Entonces son dos polos opuestos, pero están bien claros. ¿Cuál es, en qué posición ocupa el Estado y la empresa privada en el cristianismo? Si alguien, si alguien por casualidad se ha encontrado una Biblia y lo ha leído, es una broma, yo soy un poco bromista. ¿Cómo es el Estado? ¿Cómo debiera ser? ¿Cómo debiera ser el Estado y la propiedad privada para el cristianismo? ¿Cómo debiera ser? A ver. Pues el Estado debería ser servidor del pueblo. Debería ser, dice el Señor, vea, el que sea más grande, el que quiera ser grande entre ustedes, sea su servidor. ¿Verdad? ¿Y cómo debería ser la propiedad privada? Como el modelo de hechos. A nadie le hace falta nada. Todos ponemos en común todas las cosas. Esa es la propuesta del cristianismo. ¿Verdad? Por eso que algunos dicen que es comunismo, no es diferente. Diferente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estos tienen un hilo conductor. ¿Cómo es el hombre nuevo en el marxismo? El hombre nuevo en el marxismo es una persona, hay un perfil de hombre nuevo, es una persona del pueblo, de la sociedad, no hay nada, no hay nada privado, eso llevaba ese camino, eso existía, como es el hombre nuevo del cristianismo, es una persona hecha de la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es el perfil ideal humano del neoliberalismo? Una persona con posesiones, rico, que no necesita sí se habla de la responsabilidad social empresarial en el neoliberalismo, pero independiente económicamente, no somos empleados de nadie, ¿verdad? Ese es el sueño americano. Entonces, ¿qué les quiero decir? No sé si me estoy dando a entender, ese es el metarrelato de cada uno, pero si el posmodernismo dice que todos estamos bien mientras no molestemos a nadie, si ese es el relativismo moral,
no tiene un hilo conductor, no tiene un metarrelato. Entonces, los filósofos modernos dicen que por eso se está ahogando solo, porque no va a subsistir si no tiene referentes filosóficos para poderse medir contra sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, ese relativismo realmente puede ser que dure muchas décadas más, pero es filosóficamente muy difícil de sostener. Entonces, mirábamos eso la semana pasada y veíamos el tema del relativismo moral. Yo empiezo con el tema del relativismo moral para que ustedes vean que a veces nos cuesta decir, hey, los valores son absolutos. La ética nos está diciendo que este es el camino por el que debemos nosotros contrastar un debate ético o una postura ética de un médico, sin ser religiosa, sino que estamos diciendo moralmente adecuada sobre la base de un referente. Yo les decía, hay un montón de escuelas después de eso. Empezamos a hablar de Sócrates y hablamos del intelectualismo de Sócrates. ¿Se acuerdan qué decía? Y aquí se los he puesto yo en pantalla para que alguien me explique qué quería decir Sócrates con esto. Que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. ¿Se acuerda qué dijimos del intelectualismo moral de Sócrates? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era para él una persona virtuosa? Muy bien, adelante, Pedro. Quizás lo que quería decir Sócrates era de que nosotros en nuestros pensamientos no podíamos definir que era un pensamiento absoluto. En pocas palabras, moralmente una persona no lo puede definir como tal, porque, eh, porque, porque puede ser algo arraigado o algo que se ha obtenido por cultura, por religión. No, Sócrates no decía eso. ¿Qué dijimos la semana pasada, Giovanni? ¿Qué dijimos? Ok. Sócrates, me recuerdo que lo que decía él es de que la moral, ¿verdad?, dependía de qué tanto uno sabía. Exacto. El que más sabía era el que iba a saber que era lo que era más erróneo, pues, o sea, él lo basaba todo en base a teoría o en base al cognitivismo. Cognitivo, exacto. Decíamos, aquí todavía, está bien que no te hablemos de moral, pero en este tiempo todavía no existía la palabra moral, fíjense, porque la moral es una palabra latina. Entonces los griegos hablan de ethos y hablaban de virtudes. Entonces decía, la persona más virtuosa es la que más sabe. Y les decía yo, en cierto sentido, eso todavía es válido porque vamos a aprender cuando veamos la temática del conflicto ético, en el conflicto médico ético, vamos a ver nosotros que el primer principio del equipo de salud, el primer principio ético del equipo de salud, decíamos, es, y lo decíamos la semana pasada, es saber, decíamos, es saber. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos dándole como la razón a Sócrates porque tenemos que saber. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que no es un cirujano plástico no tiene por qué hacer una liposucción. Hemos visto riñones atravesados, ¿verdad? Porque alguien quiere ganar plata con eso y se mete a andar haciendo liposucciones sin estar. Entonces, además de ser un problema de mala práctica, de impericia, es un problema ético tremendo porque no estaba formado para eso. Entonces, en ese sentido, esto todavía de Sócrates es válido porque es cierto que el primer principio ético del personal de salud es saber. Si yo no sé, no me voy a meter a eso. Hay personas que aceptan trabajos de consultoría y todo y van a aprender al trabajo. Eso no es correcto. Es antiético. El primer principio ético del personal de salud es saber. Y eso pues está muy bien relacionado, lo traigo a colación para que vean cuál es realmente, cómo se explicaría en términos muy sencillos, el intelectualismo moral de Sócrates. Entonces, luego vimos algunas escuelas socráticas, o sea, de la época de Sócrates menores, pero que a mí me parecen muy importantes porque a veces en este siglo XXI, en esta era de la información, estamos actuando sobre la base de estos principios y aún así, pues, no sabemos por qué. Y les decía, por ejemplo, los cínicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los cínicos tenían un desprendimiento de los placeres de la vida? Ellos creían que siendo estoicos, que siendo un poco ascetas,
ellos no eran más virtuosos, no tenían placeres de la vida, entonces ellos eran más virtuosos y empezaban a decir que la auténtica virtud era pues el desprecio por las convenciones humanas, el desprecio por la apariencia, por el orgullo, pero caían que incluso por la limpieza. Pues entonces de ahí vienen esos votos de monasterios, de ir a penar a un monasterio, de no, yo les puse el ejemplo de los monjes silentes, ¿se acuerdan? Que había conocido, que hacían el voto de no hablar toda su vida. Y entonces todas estas cosas explica la postura de los cínicos. Y les contaba el ejemplo del maestro que había sido también, así como fue Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, también lo fue Diógenes de Sinope, cuando él venía de conquistar todo el mundo conocido, porque Alejandro llegó incluso a la India, lo único que de la India sí no pudo conquistarla, pero llegó. Y entonces cuando regresó, le dice a Diógenes que le pidiera algo, ¿verdad? Su maestro, así como cuando ustedes ya van a regresar de, no sé, de Europa, y me van a decir, doctor, aquí le traemos una manzana. Entonces regresa Alejandro y le dice, ¿qué quieres que te dé, Diógenes? Y él le dice, que te apartes porque me tapas la luz del sol. O sea, él no encontraba satisfacción en nada material, nada material. Bueno, entonces llegamos ahí y después vimos a los cirenaicos y les presentaba yo este cuadro de Velázquez donde está Baco, ¿verdad? Baco con los borrachos ahí, como un ejemplo de que ustedes vieran que los cirenaicos, por otro lado, estábamos hablando de que a veces estas escuelas son pendulares, o sea, van de un extremo polarizado al otro. Para los cínicos era el abandono de los placeres, del orgullo, de posturas extremas, ¿verdad? El abandono. Para los cirenaicos era todo lo contrario. La verdadera virtud se encuentra en las actividades del género humano que le dan felicidad. Entonces ellos caían, como les decía la semana pasada, en una situación hedonista, en la cual la concepción ética ellos la consideran como la consecución del placer. Si esto me da placer, es bueno, es bueno. O sea, ¿qué definía que fuera bueno? Que me gustara a mí, que me diera placer. Miren que todavía este punto de vista sirenaico, hedonista, se vive en el siglo XXI. La gente ni sabe que es sirenaica cuando le dice a uno, mire, yo como bien en Navidad, ¿verdad? Porque lo único que se lleva uno es lo comido y lo bailado. Lo han oído, ¿verdad? Pues esas señoras que les dicen eso a ustedes son sirenaicas, sin saber, ellas son hedonistas. Nuestro mundo es hedonista, ¿verdad? Usted necesita una camioneta del último, del 2021. Usted la necesita. Usted necesita adquirir. O sea, el marketing se basa mucho en nosotros hemos adoptado inconscientemente una postura filosófica que es el hedonismo, o sea, ser sirenaicos. Y miren que no es nada nuevo. La gente dice, ay, es que todo tiempo pasado fue mejor. Esa es una de las cosas más ignorantes que podemos decir. Estamos aquí viendo que esta escuela ocupa el tiempo de los 435 a 355 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de la época ya contemporánea a Sócrates. Y sin embargo, nuestra cultura tiene rasgos de todas estas escuelas. Y aquí nos quedamos la semana pasada y les dije, vamos a ver un poquito a Platón. Estamos viendo, pero pincelazos, ralitos, ¿verdad? De Platón, de Aristóteles y de estas escuelas para entrar terminar este día los orígenes de la ética. Pero ustedes tienen este PDF y lo van a terminar de leer, así como el libro que les he subido de los apuntes filosóficos y éticos de este profesor que es de la Universidad de la UCA y para que ustedes lo lean lo que él ha escrito para introducirnos más a la filosofía. Es más, ustedes van a hacer una tarea que les voy a dejar ahora, que es la semana próxima, que es una línea de tiempo. Como van a tener que investigar más sobre estas escuelas y van a plasmarlo en una línea de tiempo. Pero eso será la otra semana. Entonces, Platón, la filosofía platónica, parte de aquella cuestión que es relativa a las ideas. La propia o verdadera esencia del bien de los valores morales. Él habla de lo que se llama la teoría de las ideas. Y verdad, su maestro fue Sócrates y su alumno fue Aristóteles. Y entonces él percibe los valores
como algo independiente de la voluntad del hombre. Es decir, el valor de la bondad está allí, absoluto, como un estándar. No es que lo que yo hago es bueno o lo que yo hago es malo. Fíjense qué interesante esto que les estoy diciendo. Es que a veces nosotros decimos, nada es malo ni nada es bueno. Todo depende de la intención. O no decimos esas cosas a veces. Eso es del punto de vista más como lo veía Sócrates. O sea, si yo, y esto está mucho en la literatura, mucho en la literatura. Ahorita se me acaba de ocurrir una obra de Bertolt Brecht que se llama El alma buena de Sichuan, en China. Yo me imagino que alguno de ustedes la ha leído. Bertolt Brecht hablaba mucho del moralismo y entonces Bertolt Brecht en El alma buena de Sichuan está haciendo una contraposición. Fíjense que el alma buena de Sichuan es una prostituta. O sea, de toda la comunidad, la persona que mejores actos de bondad hacía era una prostituta. Y por eso el libro se llama, el libro es un golpe, ¿verdad? Es una confrontación a la sociedad donde le está diciendo, fíjense que aquí la persona buena es la que todos señalan como mala. Entonces, esa es una postura socrática. Está diciendo, las cosas dependen de cómo, de por qué se hicieron, de que se expresaron para un bien. Y está bastante bien. Estas son las bases de la ética. Pero viene Platón y dice, sí está bien lo que dice mi maestro, pero más allá todavía, los valores son absolutos en sí mismos. O sea, la bondad siempre va a ser la bondad. Por ejemplo, rescatar a un niño en peligro es bueno, ¿verdad? Lo haga uno de ustedes o lo haga un delincuente. ¿El acto es bueno en sí o no? A ver, que alguien me opine, quiero saber si me están siguiendo mis ideas. Si un marero o un pandillero no hablemos de los de aquí, de un pandillero de Nueva York, rescata a un niño con hambre en la calle y le da de comer y lo atiende y le da ropita y todo, y también un religioso de una congregación religiosa de cualquier denominación lo rescata, le da de comer y todo, ¿quién hizo más bien? ¿El religioso o el pandillero? Ambos. Ambos hicieron bien. ¿Qué significa eso? Que la bondad está ¿dónde? En el acto. En la acción. El valor, ¿verdad? El En la acto o lo que le acción, vamos a los valores llamar que tenga cada persona bien, o el objetivo. el valor, ¿verdad? El acto, el propósito, el objetivo. Entonces, ¿por qué a veces nosotros decimos, fíjense cómo somos de antiéticos? Y a veces decimos, va, en política, si esto lo hacen los amarillitos, está malo, pero si lo hacen los moraditos o grisitos, para no decir colores que realmente, está bueno. ¿Se dan cuenta cómo no estamos siendo éticos en nuestro juzgar? Pero es que esto lo hizo una monjita y aquello lo hizo una mujer prostituta. El acto en sí mismo, el valor está fuera de la persona. ¿Quién me está levantando la mano? Con todo gusto, tome la palabra. Quiero ver quiénes son, que no logro ver los nombres, pero tome la palabra, los que levantaron la mano. Alexandra, creo. ¿Quién levantó? ¿Alguien levantó? Sí, por favor, Fernando, ¿verdad? Sí, dígame. Lo que usted mencionaba es como una línea bastante delgada porque se tiende a ver como en como Netflix ahora, si no es una cosa de mala calidad, no la sube, ¿no? Y hay muchas novelas de base de narcos y cosas así. Sí. Incluso muchos gángsters de la época como usted mencionaba, en Nueva York, cuando dominaban mucho las mafias, Sí. Ellos acribillaban, ellos extorsionaban, ellos mataban, pero en diciembre daban un pavo. Exacto. Entonces, era Exacto. como, pues los que dan de comer a la comunidad. Entonces, a pesar de todos los actos de horror que hacían, con una pequeña cosa querían enmendar porque era una actitud buena con esas personas. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. Por ejemplo, el Chapo, ¿va? Perdonen si a alguien le cae bien, pero el Chapo es malo, es malo. Cuando nosotros vemos aquí la ética y que los valores están allá afuera, que son referentes, que son como decimos los médicos, los gold standard, cuando hablamos de medicina basada en evidencia, los gold standard. Entonces, pero sin embargo, yo estuve varada en México, 70 días, esa historia se la voy a contar después, y porque fui a un viaje con mi hija y no me imaginé y nos quedamos allá. Pero bueno, estuve en la casa de unos amigos queridísimos
en Mazatlán, que es una playa pero espectacular que queda en Sinaloa. Acuérdense quién es de Sinaloa, el Chapo. Entonces ella me decía, te voy a enseñar, Katy, a la pasada, el hotel chivísimo donde estuvo escondido el Chapo. Bien bonito, ¿verdad? Está clausurado y toda la cosa. Pero aquí la gente lo quiere, me decía, porque la gente llegaba y le decía, mire, fíjese que mi hijo no puede estudiar, y lo becaba toda la universidad. Entonces la gente decía, lo querían, igual hacía el otro de allá de Colombia, Pedro Escobar Gaviria, igualito. Pablo Escobar. Perdón, Pablo Escobar Gaviria hacía lo mismo. Becaba a la gente, les regalaba, que no tengo un camión para trabajar, les mandaba un camión. Entonces, qué tremendo lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, miren qué linda es la ética. Lo estamos diciendo que los valores son absolutos. Y entonces dice el que dijo, ahorita Ingmar, te la doy, solo termino la idea. Entonces dice Platón, no es así todo es las ideas, él dice la teoría de las ideas porque el valor está allí, como un estándar contra quién medir. A ver, Ingmar levantó la mano. Sí, doctora. No sé, solo abonar un poco tal vez Sí. los estigmas que como ciudadanos tenemos hacia las demás personas, ¿no? Otro ejemplo tal vez podría ser Robin Hood, que robaba para darle pues a los pobres, ¿verdad? Entonces considero de que si logramos vencer estigmas o etiquetas que les ponemos a las personas, creo de que se avanzaría bastante en materia de ética. Y no solamente señalar, ¿verdad? Que su aspecto físico tal vez no tiene nada que ver con su persona interior. Sí, aquí vamos a ir construyendo conocimiento. Yo los estoy llevando desde lo más sencillo y les estoy dando ejemplos sencillos. Vamos a ver cuando veamos los derechos humanos, ¿verdad? Pero yo lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Los actos, decía Platón, son buenos en sí mismos por lo que ellos constituyen, no por la persona que los hizo. Y entonces yo les estoy planteando este dilema ético de si lo que se hizo es bueno o es malo. Y entonces yo les decía, pero no quiero decir que que el Chapo es bueno porque daba becas. No estoy diciendo que el Chapo lo saquen de la cárcel o le ayudemos a hacer el túnel porque le ayudaba a la gente. Es más, ellos saben que lo que andan buscando es una reivindicación social como Robin Hood. ¿Verdad? Porque no me quiero confundir, no estoy diciendo que son buenos. Estoy diciendo que los actos deben ser juzgados con objetividad. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que cuanto más actos buenos en la balanza y todos los asesinatos se los vamos a valer. No quiere decir eso. Sino que la mente humana de estas personas busca esa especie de compensación porque es natural y eso lo vamos a ver también más adelante. Lo que estoy diciendo es que los actos deben ser juzgados en sí mismos, no de donde vienen. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Bueno, lo vamos a ir construyendo en el camino. Miren, esto de la ética ya van a ver ustedes que después solitos yo les voy a dar unas metodologías para analizar si las cosas se apegan a lo moral o no. ¿Verdad? Pero ahorita estoy hablando, imagínense, de los griegos. Y yo también lamento una cosa, y es que estas situaciones no nos las dan en la escuela, en la escuela básica, ni en el pregrado. Entonces, cuando venimos aquí a la maestría a hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles, sentimos que estamos hablando de los extraterrestres. Entonces, yo no los culpo a ustedes, pero sé que en nuestro país se ha disminuido muchísimo el tema de lectura y de cultura general, entonces cuesta construir este tipo de conocimiento. Pero ya vamos a salir de estos temas un poquito aburriditos, pero sí yo quiero que vean que a veces las cosas en las que creemos tienen una gran base para que vayamos como botando paradigmas y asimilando una nueva forma ética de ver la vida y de la toma de decisión. ¿Alguien más había levantado la mano? Alexandra, ¿tú has levantado la mano? No, vea, estaba descansando. Aquí todo lo que ustedes hagan puede ser usado en su contra, así que no. Bueno, entonces de ahí viene Aristóteles, y Aristóteles, pues, que tengo que terminar para pasar a otra cosa interesante. Entonces Aristóteles también, esto lo van a leer ustedes, su aporte también a la ética. Bueno, yo como no les voy a preguntar, porque otra cosa que no les he dicho es que yo no hago examen, no les voy a preguntar cuándo nació Aristóteles, no les voy a preguntar de qué color el pelo de Platón, vea, porque ya son cosas que no vienen al caso. Léanlo, por favor, y como estudiantes de maestría, sáquenle qué es lo interesante. Por ejemplo, de Aristóteles decía el valor de la prudencia.
lo que le llama él el justo punto medio. Fíjense que uno, incluso en su análisis ahora del siglo XXI, yo a veces tengo que recurrir y pensar, como decía Aristóteles, o sea, el justo punto medio, no me puedo ir a los extremos. Él decía que los extremos son malos. Yo siempre les hago la broma, cuando ustedes vean los anuncios de Cadejo, dice todo con moderación, nada con exceso, o de cualquier cosa, acuérdense ustedes que eso es una frase aristotélica, imagínense qué chistoso. Ahora cuando ustedes vayan en la calle, se van a acordar mucho de mi clase, porque les va a dar risa cuando ustedes vean cómo el mundo confabula y les mete ideas éticas para que actúen de la moral que la cultura quiere que actúen. Entonces, todo con moderación, nada con exceso, es el punto de vista aristotélico de que la virtud se encuentra en un justo punto medio. O sea, ni siendo un hedonista, ni siendo un monje silente, ¿verdad? Que no se baña. O sea, él decía el justo punto medio. Es una búsqueda de los griegos de qué es ser moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Bueno, una búsqueda que no la terminaron de hacer, porque los dioses, las divinidades griegas son el ejemplo de la verdadera moral de esa sociedad que se autoaniquiló. O sea, sus dioses eran más viciosos que ellos mismos y en realidad eran amorales. No tenían realmente un hilo conductor contra que me dice. Miren qué interesante. Y no digamos la cultura romana que les siguió. Pero los romanos no tienen mayor cantidad de filósofos, ¿verdad? Aunque sí, pero no como esto que estamos viendo. Entonces luego vienen las que se llaman escuelas helenísticas, que son más recientes, ya llegan a los 200 años antes de Cristo, y empezamos a ver otra dicotomía. Vienen los epicúreos y vienen los estoicismos, que son lo mismo que los cirenaicos y que los hedonistas. Es lo mismo. Otra postura hacia la negación de sí misma y hacia la libertad total de que comamos y bebamos, que mañana moriremos, era una frase muy conocida de los epicúreos, que son los hedonistas de la época. Entonces así se va dando toda esta situación que ustedes van a leer hasta que llegamos a la construcción, pues, de esto. Ustedes la otra semana, bueno, esto es para lo leen, por favor, ¿verdad? La construcción. Ahora, hemos visto, pues, que para los griegos la ética estaba íntimamente ligada a la filosofía. La filosofía tenía su primera rama, que era la lógica. La lógica es aquella ciencia por medio de la cual usted va generando argumentos, razonamientos lógicos, ¿verdad? Si la premisa está mala, todo lo demás, pues vamos a estar hablando las cosas que ahora se oyen. Miren, a veces las redes sociales yo no las leo porque siento que me van a morir las neuronas, porque realmente ahí se hablan unas cosas que yo creo que de plano, qué tremenda está la educación y la cultura. Así que ni participen en las redes porque yo pienso que eso es una cosa grave. Entonces, es falta de lógica, quise decir, una total falta de lógica, de conocimiento. La otra rama de la física, de la filosofía, era la física, y luego aparece, miren, como tercer hijo de la filosofía, la ética, la cual, compañeros, no es religión, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? A ver quién me dice qué componentes tiene algo para hacer ciencia. ¿Qué es el método científico? A ver quién me dice algunas características, aunque sean sueltas del método científico. Vamos a ver. ¿Por qué decimos algo esto es ciencia? Es investigativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que se basa, investigativo es que se basa en estudios para llegar a la creación de algo. Ajá, pero todavía no me ha dicho que es ciencia. Yo pienso de ¿Cuál que es la base de la ciencia? ¿Cuál es? Ajá, Regina. ¿Cuál es la primera base del método científico? No se ve en el colegio, también se ve en algunas universidades. Es la observación, compañeros. Es la observación, esa es la base del método científico. Giovanni levantó la mano para que me diga más elementos del método científico. Sí, Giovanni. Ah, si usted está en docencia. En docencia en el seguro. Espero mucho de usted porque yo soy hija del Seguro Social. Yo fui encargada del programa de medicina interna muchísimos años. Bueno, gracias, doctora. Gracias.
En cuanto al método científico, tenemos de que tiene que tener un rigor, así como lo dice, un rigor científico. Primero tenemos que tener una hipótesis en la cual nosotros vamos a someterla a lo que dijo la compañera, a una metodología de investigación para sacar si esa hipótesis es correcta o es inadecuada. Pero para eso vamos a utilizar una serie de mecanismos. Yo Sí, pienso de se le que cortó un poco, pero lo alcancé a oír. ¿Quién más está por ahí participando? Tania, creo. No. ¿Quién está hablando? yo, Regina, Regina, ok, Regina, sí, adelante. yo pienso que Después Pedro Luis. el método científico se basa en una observación, ¿verdad? Observamos algo, hay que medirlo y esa medición ponerla como en investigación, un proceso de investigación a través de una hipótesis. Y con la hipótesis nosotros vamos a determinar si es, digamos, si los resultados, lo que nosotros esperamos es falso o si es certero, ¿verdad? Para tener una conclusión. Sí. Entonces, Vamos bien, vamos es un construyendo. estudio, para que sea algo ciencia o para que es porque está científicamente comprobado y se llevó a través de un método científico. Ok, Pedro Luis. Se mencionó de qué características tenía que tener. Primero que nada, que debe ser objetivo. Es decir, que no se debe tomar en cuenta valores o creencias religiosas propias. O de cualquier tipo, porque no solo las religiosas, ¿verdad? A veces también la ideología política, la ideología de otro tipo, somos más papistas que el Papa, con el perdón de que se merece el Papa, su santidad, pero tenemos esa frase, ¿verdad? Somos más clavados que, ¿cómo se llama esto? Somos, se me ha olvidado, cuando uno es un fan, fanáticos, somos fanáticos. Ajá, muy bien, siga adelante y veo dos manos más, así que siga Pedro Luis, ¿qué más? Es que le cortó a Pedro Luis, vea, quizás tú, aquí está, ajá, ¿qué más? Está bien, está bien. ¿Quién más levantó la mano? Vi que dos más levantaron la mano. Fernando, sí. Para hacer ciencia tiene que ser objeto de estudio, ¿no? Como todos nuestros compañeros han dicho, objeto de observación, experimentación, resultados, análisis, hipótesis. Ya Entonces, fueron acordando, ¿verdad? con todas esas características sí puede cumplir con los requisitos de ciencia. Ok, ya fueron acordando, ya vieron que sí lo sabían. Entonces, las características del método científico fueron definidas por René Descartes, ¿verdad? Por René Descartes, que afirmaba que la ética constituye, fíjense esto, el último grado de sabiduría. O sea, una cosa es lo cognitivo, pero otra cosa es el profesional ético. Ya vamos a pasar a ver el estudio. Solo 3 minutos más para que pasamos a ver el artículo. Entonces, en tiempos modernos, la ética reclama, gracias a sus métodos de trabajo, la disciplina, interacción con otras ciencias, sobre todo a las características de un objeto de estudio, o sea, su independencia, su autonomía con respecto a la filosofía. O sea, no estamos hablando de una ciencia exacta. Y lo que pasa es que nosotros solo nos acordamos de la física, de la química pura. No es una ciencia exacta, es una ciencia social, una ciencia aplicada, pero tiene todo el rigor científico, ¿verdad? Entonces eso lo definió René Descartes. Aquí les pongo algunas ideas al respecto. El origen de la ética como ciencia, por favor léanlo, ¿verdad? Porque se los pongo, pero no puedo de quedarme con tan despacio porque no lo terminamos, pero sí yo espero que ustedes lo lean, porque si no, pues no van a completar el conocimiento que necesitamos que tengan. Miren, los médicos, las enfermeras, el personal del equipo multidisciplinario de salud tiene que ser culto. Tiene que ser culto. Y no solo eso, preparado para las preguntas de la vida que nos hacen. Pero eso no se puede sacar de la manga, digamos, ¿qué hago con un ventilador en la noche? ¿Qué hago ambuceando a la gente? ¿Cómo tomo esta decisión? ¿Le pongo o no le pongo Dormicum a este paciente terminal? Yo ya sé que tiene un riesgo altísimo de paro respiratorio central. Esto es lo que vamos a estudiar. Para eso nos está sirviendo todo esto. Estamos construyendo una base de actuación. Roger Bacon acuñó
por primera vez la expresión ciencia experimental, para separar las ciencias que experimentan de las que no lo hacen. O sea, la ciencia, además de todo lo que dijo Descartes, que necesita un cuerpo de conocimiento que sea independiente del otro, o sea, la física no se mezcla con la biología, son dos cuerpos diferentemente de estudio. Igualmente la ética no se mezcla ya con la filosofía, ya es diferente. Entonces, esto agregamos ahora ya en el siglo XIX que la ética debe su origen a la fundamentación de los hechos reales, ¿verdad? Entonces ya viene aquí todo el origen científico de la ética, que les voy a agradecer que lo lean, como les digo, a mí no me queda chance de todo, pero en resumen, fíjense esto que les voy a decir, y aquí con esto voy a concluir. La ética es a la moral lo que la teoría es a la práctica. O sea, la ética es la parte teórica y la moral son los hechos que nosotros vamos a evaluar. Hagamos de caso que la ética es un gran microscopio y la conducta moral de las personas individuales, de los grupos, se pone en el portaobjetos y ese es el objeto de estudio de la ética. Es decir, los crímenes de los nazis en los campos de concentración, en el campo de concentración de Treblinka, de Nuremberg, lo vamos a observar desde el punto de vista de la ética y lo vamos a observar. Fue correcto, fue moralmente correcto que le pegara los brazos de su gemelo judío, Mengele, al otro gemelo para ver qué pasaba, cuánto tiempo se le pudría ese órgano pegado. ¿Saben ustedes que eso pasó? Yo estuve en el Museo del Holocausto porque estudié un año emergencias médicas en Israel y uno tiene que ir, aunque sea una vez, a llorar ahí, a ver esas cosas sin nombre que hacía el ángel de la muerte. ¿Sabía o no sabía de cirugía Mengele? De cirugía. ¿Sabía o no sabía de cirugía Mengele? Claro que sí. Había suficiente conocimiento, había suficiente peso cognitivo. ¿Y en ética cómo andaba el muchacho? ¿Y en moral y ética? Yo no se la di. Entonces podemos ser un cebollón de conocimiento y el cuerpo moral y ético, así, ¿verdad? Entonces, díganme si la ética no es interesante para ser un profesional completo. Entonces, como dicen los mariachis, yo con esta me despido, porque ahora vamos a pasar a ver el artículo. El artículo. Siempre sigo compartiendo, pero quería arreglar un poco, permítanme. Quiero ver, quiero arreglar un poco, ajá. Quiero regresarme aquí. Ok, entonces me salgo de mi clase y vamos a ver lo que estuvimos viendo. ¿Vieron ustedes que les puse un PDF, verdad? Frecuentemente yo les voy a poner estos PDF, un PDF enriquecido, donde les voy a poner algunas preguntas, ¿cómo se llaman? Detonadoras sobre lo que vamos a leer. Y se dieron cuenta que chivísimo, un estudio científico, con todo el rigor de un estudio científico. Aquí no estamos hablando nada de dieta, de religión. Un estudio científico. Yo soy una mujer de fe, no estoy hablando mal de la religión, pero lo que pasa es que a veces confundimos una cosa con la otra. Yo soy una mujer de fe. Pero sí, no es eso, no hay que confundirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar de la temática. Vamos a ver. Voy a ir preguntando más o menos uno por uno que me vaya diciendo. A ver, ¿quién contestó ya? ¿Quién me quiere contar la pregunta 1? ¿De qué se trató el estudio? ¿Cuál es el diseño? Perdonen ahí que a veces soy un poco ciega. ¿Cuál es el diseño del estudio? ¿Y cuál fue la pregunta pico? Porque lo dice, ¿verdad? A ver, ¿quién me quiere contar? Voluntariamente y si no, pues voy a tener que ir haciendo dedocráticamente. A ver, Ingmar, gracias. Ingmar y luego la segunda pregunta, Giovanni. Ajá. Bueno, el diseño que se utilizó para... Ingmar, usted tiene problemas del audio. Perdón, doctora, ¿ahora? Un poquito mejor. Mejor, ok. El tipo de diseño que se ha utilizado es estudio observacional transversal, ¿verdad? Y si existe la pregunta pico, pues más que todo relacionar cómo la educación médica está íntimamente relacionada con la práctica clínica y cómo esta puede estar
cómo la ética, perdón, puede ser aplicada en la práctica clínica. Se hizo un estudio con estos estudiantes de medicina, ¿verdad? Y posteriormente se obtuvieron los resultados, que, bueno, ya lo vamos a ir describiendo. Ok, Nada más. ok, sí. Bueno, ¿y la pregunta pico cuál fue? ¿Alguien supo cuál fue la pregunta pico? Estaba bien claramente puesta allí. Sí, Giovanni, gracias. Ok. La pregunta pico fue, primero el problema que se planteó es el efecto que la educación ética tenía sobre el actuar de los estudiantes de medicina. Entonces ese era el problema. La intervención que se hizo, que es el segundo componente, es un estudio transversal en estudiantes de medicina con formación reglada en bioética. Uh-huh. El comparador que se utilizó fueron los estudiantes de medicina sin esa formación reglada de bioética. Uh-huh. Y el resultado outcomes fue la evolución del desarrollo moral y sensibilidad ética de los estudiantes de medicina. ¿Se dieron cuenta qué lindas las dos variables o las dos expresiones que están usando como medición de la ética? Porque nosotros decimos, bajo el concepto, es un buen médico, ay, bien buenecito, el doctor saluda, nos trae 2 tamalitos, es bien chulo el doctor. Pero eso no quiere decir que tiene un comportamiento moral y un razonamiento ético. Entonces, miren que me encontré este estudio tan lindo que mide de manera científica. Y miren qué interesante lo que va arrojando el estudio. ¿Verdad? No sé si a ustedes les puso, ¿cómo es esto? Que a medida que vamos avanzando en la carrera nos va dando una regresión moral. ¿Se dieron cuenta de esa situación? Vamos a ver. Entonces, ¿quién quiere contestar cuando ya llegamos a la pregunta, ¿a qué se le reconoce como un buen médico? ¿Qué piensa usted de este concepto en la actualidad? Pero que haya leído el artículo, ¿verdad? Sobre la base del artículo. ¿Hay alguien que ya subió a la tarea? Ok, adelante. ¿Quiénes están levantando la mano? Adelante. Tome de un solo el micrófono, porque uno aquí jugando con tantas. Me enredo con el mouse. Así que tome de un solo. Ajá. Soy yo, Ana. Adelante, Ana. Sí, perdón. Sí, yo soy la que me subí la tarea porque pensé que la tarea era de subirla en esta semana, pero igual ya la tengo adelantada. Pero según el artículo, menciona que por Pellegrino, Tosma definían un buen médico como aquel que era respetuoso, que era amable, una persona que estaba comprometido con la tarea de los pacientes, de saber de los pacientes, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad, pues no se considera una persona, un buen médico. Mucha gente lo hemos visto que tal vez lo consideran aquel que tiene más estudios en el extranjero o que haya tenido una, ¿cómo decirle? Tenerle una... muchos años de estudio y eso es lo que consideran en la actualidad como una persona como buen médico, pero no necesariamente, como usted decía, que fuera educado, que fuera respetuoso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo... Bueno, pero vamos a dejar claro este punto. ¿Quién está de acuerdo con Ana y quién no está de acuerdo? Porque hay cosas ahí que sí y hay cosas que no. Vamos a ver, de un solo tomen la palabra, porque como les digo, aquí me enredo con el mouse. Doctora, también por lo menos yo he notado que en la actualidad... No, vamos a discutir lo de Ana. Vamos a aprender a debatir. Ana ha hecho una propuesta. Ajá. ¿Está de acuerdo, Alexander, o no le escucharon? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Ana? ¿Sí o no? Desde lo que usted leyó en el artículo. Sí, pero, bueno, tenía mi variante, pero sí, estoy de acuerdo. Que en la actualidad, aunado, o sea, comparado con lo que dijo Ana, también tenía que ver la cuestión de... Pero no me ha respondido lo primero. Fíjense cómo los estoy guiando para que aprendamos a debatir, porque culturalmente no nos han enseñado a debatir. En las escuelas públicas de Estados Unidos los hipotes debaten desde 6º grado. Vaya, yo le estoy preguntando, ¿está de acuerdo con Ana o no? Si ella no se va a pelear con usted, dígame que sí o que no. No se ve. Sí, estoy de acuerdo con Ana. ¿Está de acuerdo con Ana en todo? Entonces, ¿de qué me sirve estudiar medicina interna, emergencias médicas? No en todo. Entonces, porque ella está diciendo que es más importante una cosa sobre la otra, y el estudio no dice eso.
No, o sea, Tampoco Sócrates se ni debe Aristóteles. tomar en cuenta. ¿Perdón? A ver, ¿quién está de acuerdo con Ana y quién no está de acuerdo? Estamos en un debate, compañeros. Un debate que usted me diga, doctora, yo no estoy de acuerdo con usted. Usted es pro vida. Yo soy pro vida. Y aquí le traigo 4 artículos más fuertes que los que usted me ha presentado porque yo estoy de acuerdo en el aborto hasta la semana 40. Chévere. Yo no me voy a enojar con ustedes, pero yo les voy a traer el proyecto Genoma Humano para que lo discutamos. Doctora. Entonces, díganme por qué están o por qué no están de acuerdo con Ana. No, no estamos de acuerdo. No, no, ¿Por qué, Giovanni? No está. ¿Por qué, Giovanni? Ahí mencionaba de que es cierto de que uno tiene que tener un conocimiento teórico de todo, pero hay una relación directamente proporcional el conocimiento teórico con los conocimientos morales que se tienen. Eso es lo que está diciendo el estudio. Perdón, Giovanni, eso es lo que está diciendo. El estudio no está diciendo, es mejor ser buenecito que ser bien estudiado. El estudio no está diciendo eso. El estudio está diciendo que las facultades de medicina le han hecho un énfasis a la entrega cognitiva de herramientas, pero que estas herramientas para poder detectar la problemática ética, para poder detectar un juicio moral o ético, no se había estado entregando, a tal grado que ustedes no han recibido ética en el pregrado todos. Bueno, yo recibí ética en el pregrado en la Universidad Evangélica, pero es verdad, me la daban un capellán, ¿verdad? Porque es la forma que la universidad tiene para entregar su filosofía cristiana. Yo no estoy diciendo que está mal, es una táctica de la universidad y está bien, ¿verdad? Porque las universidades se clasifican de varias maneras. Una clasificación es si tienen vocación por el Evangelio, vocas como la Don Bosco, como la UCA y como nosotros la Universidad Evangélica. O sea, es una forma de ser una universidad. Entonces ellos tienen todo el derecho de entregar el conocimiento así, muy bien. Pero aquí estamos en otra onda, como dice Giovanni. Nos están proponiendo que una cosa es tan importante como la otra, porque a veces nosotros, yo no sé por qué en El Salvador tendemos a hacer eso. Como yo les estoy haciendo la propuesta ética, estamos desechando toda la propuesta de conocimiento. No, hombre, tampoco, ¿verdad? A veces lo hemos entendido, Ana, yo sé que usted lo ha entendido, pero yo les estoy ayudando aquí a debatir. No estoy diciendo que Ana ha participado mal, ¿verdad? Sino que estamos diciendo, estamos debatiendo. A ver, ¿qué más iba a decir Giovanni y luego otra persona que levantó la mano? Perdón. Lo que iba a decir también es de que, como usted bien lo dijo anteriormente, uno no puede ser una gran cebolla en conocimiento, ¿verdad? Y así en moral, ¿verdad? O en ética, porque eso no se correlaciona. El éxito de un profesional no depende simplemente de qué tanto conocimiento y de qué tantos estudios tiene. De hecho, ustedes lo pueden ver en la práctica privada. En la práctica privada hay muchos profesionales que no necesariamente tienen una gran cantidad de estudios y tienen mucho éxito. Pero también es por la escala en la que el paciente los califica a ellos. Sí. Si son médicos humanos, si tienen práctica moral, ¿verdad? Si no son antiéticos en cuanto a lo económico y muchas cosas antiéticas que se ven en las cuestiones privadas, ¿verdad? Ahí pueden estar las clínicas y a ellos no les va a ir bien, aunque tengan mucho conocimiento antiético. Exacto, esa es una forma sencilla. ¿Quién más levantó la mano? ¿Alguien más que haya levantado la mano? Dele, de un solo. Hay 2 participantes, dice, levantando la mano. Puede uno tras otro, por favor. Adelante. Enciende el micrófono. Adelante. Creo que Pedro Luis o no sé quién levantó la mano. Adelante. Sí, doctora. Sí, prácticamente como lo han dicho los demás compañeros. Creo que al final lo que nos está diciendo el estudio es prácticamente la correlación entre la evolución de un razonamiento moral y la capacidad posterior de, como lo menciona el estudio, a lo largo de la formación del estudiante, si este va a tener una sensibilidad ética para resolver problemas como tal en el paciente. Entonces, haciendo una recapitulación de todo, híjole, es bien complejo poder dar una respuesta, doctor, y le voy a decir por qué. Porque también viene esto arraigado, si lo queremos ver desde el punto de vista subjetivo, que es lo que interpreta el paciente como que un profesional es bueno. Híjole, es bien difícil porque, por ejemplo, hoy en nuestra actualidad se me viene a la mente como que buen profesional el que me escucha,
el que me da bastante medicina. Híjole, pero eso realmente no determina desde el punto de vista ético si resolvemos como tal el problema. Entonces, pienso de que independientemente de nuestro perfil moral o como tal, lo que define al final como buen profesional es el que realmente toma ese como instrumento, ya sea capacidad técnica, académica, etcétera, etcétera, para resolver bien una patología o una enfermedad como el paciente. Que se me viene a la mente, por ejemplo, un paciente diabético, doctora, que de repente un colega lo ve y le comienza a dar metformina, que una tableta cada 3 veces al día, que le da glibenclamida, que esto y lo otro, y posiblemente no es esa la solución, porque no han tocado situaciones conductuales, adecuada alimentación, y cuando ya pasa con ese colega, viene la paciente y dice, no me gusta este doctor porque me está llevando por otro camino que no es que me dé medicamento, entonces no es buen médico, mejor prefiero aquel que me dé más medicamentos. Nada más se me ocurre eso. Vale. Bueno, vamos a ver esto. El artículo nos va diciendo cómo se mide, ¿verdad? Realmente el buen razonamiento ético. Pero aquí hay varios errores de razonamiento. Por un lado, Pedro, usted ha descrito el buen comportamiento de un médico que está actuando sobre la base de la evidencia científica, de su formación y del deber ser. Hasta ahí, de acuerdo con su razonamiento. Pero cuando usted me dice que está midiendo el comportamiento de ese médico por lo que el paciente está diciendo, ahí ya nos equivocamos. Porque en ética quien me mide es los valores, los actos, ese es el referente. No hemos llegado todavía, yo aquí los estoy, si ustedes ven, como dándole la introducción, pero vamos a llegar a hablar de qué son los valores, cómo se definen, tienen una taxonomía, una dicotomía, o sea, son bipolares, así como hay fealdad, hay belleza, así como hay bondad, hay maldad, o sea, todo eso lo vamos a estudiar, pero nosotros no vivimos para que las personas nos miran, sino contra un referente moral. Yo hago siempre lo correcto, aunque esas personas no lo entiendan, pero hay un protocolo de prescripción racional de medicamentos. El paciente puede querer vitamina C, D, A, B y todo el abecedario, pero hay una prescripción racional de medicamentos y yo me conformo con todas. Ahora, lo que pasa que en el posmodernismo y en el relativismo moral que vivimos mucho para la imagen, ¿verdad? Pero uno tiene que vivir para la ética, que es lo que estamos hablando aquí. La persona moral y ética llega a su etapa de jubilación. Y la gente hasta a veces dice, como a veces dicen de mí, yuca la vieja, pero no le sabemos nada, ¿verdad? A ese punto tenemos que llegar. Y eso estuvo aquí, estuvo allá. Miren, yo estuve en un montón de direcciones, nunca le he pagado un centavo a la Corte de Cuentas, nunca nos echamos nada a la bolsa. Entonces, ese es a lo que uno tiene que llegar, al punto de, puede ser que yo no sea monedita de oro, pero no ese es el punto que me mide. Que si yo le caigo bien, no, aquí no estamos hablando de que vamos a conseguir el trono de Miss Congeniality, sino de que hay una ciencia que nos está diciendo, explicando cómo se deben de medir los actos morales. Y ahora, para que discutamos, quiero que veamos los que ya leyeron las etapas. Miren qué cosa más interesante es a la entrada. Y con esto vamos a ir terminando porque ya el tiempo y ustedes tienen otras clases. Propone como metodología de estudio este estudio científico, la teoría del desarrollo moral de Colbert. ¿Leyeron, verdad? Discípulo de Jean Piaget. Todo esto lo hemos estudiado en psiquiatría básica, los que estudiamos medicina, y yo creo que los otros grupos, si hay enfermeras, no recuerdo, y todos los demás creo que también. Entonces él habla, miren qué cosas más brutales, que habla de las fases de la evolución del razonamiento ético y moral, y cómo dice que se van desarrollando desde la etapa adulta, y define 3 etapas. La etapa preconvencional, del ego, ya les voy a dar la mano ahí que me están levantando, pero quiero llegar a este punto para estudiarlo. La etapa preconvencional, que es el egocentrismo, la etapa convencional, que es la adhesión a las normas grupales y sociales, y la etapa postconvencional, la adhesión a los valores individuales. O sea, nos están dando las etapas según las cuales la maduración ética de una persona
la va llevando a ser la adultez. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya le voy a dar la mano la mano a los que le dijeron, pero quiero terminar este tema porque aquí nos vamos a quedar discutiendo. ¿De qué edad nos llegan los muchachos al pregrado? Bueno, algunos tienen hijos en bachillerato, que ustedes son bien jovencitos, pero algunos tienen hijos en bachillerato. ¿De qué edad están saliendo los bachilleres ahorita? ¿Quién sabe? De 17 años. De 17, 18. de 16 y algunos bárbaros hasta de 15. Y están llegando chiquitos a la universidad. Entonces, más. Eso, ¿en qué etapa están llegando ellos? Según estas tres En la etapas. adolescencia. En la adolescencia. Y según estas tres etapas de Colbert. Preconvencional. Convencional. Ajá. Entonces nosotros en las universidades estamos recibiendo niños que quieren estar centrados en sí, que la doctora no me explicó. Miren, les voy a decir una cosa. Me llamó muchísimo la atención que no pudieran entrar al Zoom. Que esperaran que yo tuviera que poner el hipervínculo para solo hacerle clic. A mí me empezaron a decir, no pueden entrar. Doctora, que copien el volado y lo pongan en Google. Algunos lo hicieron. Me llamó mucho la atención. Perdonen que se los diga, pero así nos tiene la sociedad. Todo de microondas y que no se vayan a quejar. Eso a veces nosotros sin pensar estamos actuando en una etapa ética preconvencional. ¿Qué pasa cuando nuestros gobernantes, cuando nuestros jefes de departamento, aunque tengan 40, 50, 60 años, se comportan como una etapa preconvencional? Miren lo que está diciendo, lo que yo quiero que le saquemos a este estudio. Pero luego las personas vamos madurando, vamos creciendo en edad, lo que no es sinónimo de madurar. Se puede envejecer y seguir siendo un preconvencional. Pero lo que se espera es que una persona vaya madurando, adquiriendo más conocimiento y entonces pasa a una etapa convencional. Ah, no. Si aquí en el Seguro Social hay normas. Yo les voy a decir, yo me considero hija del Seguro Social. Y ahí está bien clara la normativa y es muy linda. Ahora, de que la abrace la Mara es otra cosa. Pero hay una normativa, hay protocolos, hay orden en el Seguro Social. Entonces, pero yo sé que los jefes sufren, ¿verdad, Giovanni? Que no queremos abrazar, ¿va? Pero ahí están muy bonitas. Siempre ha habido un departamento normativo lindo en el seguro. Se llame como se llame, es bien hecho. Y vamos nosotros adheriéndonos a las normas. Ah, disculpe, ¿cuál es aquí el código de vestimenta? Ah, bueno, mire, si usted está en el área hospitalaria, no venga con los tacones 10, ¿verdad? Y las uñas ahí sacadas porque, no, venga con zapatos. Ah, no, que yo quiero venir. O sea, a veces en los trabajos, miren qué interesante de lo que estamos hablando. Estamos hablando que estas personas tienen un comportamiento moral, según estos expertos, preconvencional, aunque sean viejas, las que estamos contratando. De edad, va. No viejas de género. De edad, no convencional. Adhesión, se dan cuenta. Pero luego viene, ¿qué es lo que nosotros queremos desarrollar en ética? Un comportamiento postconvencional. Una adhesión a valores individuales y superiores. Y agradeciendo el ejemplo que me dio, no me acuerdo quién de ustedes, muy buen ejemplo, del paciente diabético. Claro, en nuestro país, desgraciadamente, ponerse a explicarle a la gente, mire señora, porque así es el pedacito de plátano que todos los diabéticos se comen, tienen una medida estandarizada que es así, pero en realidad es media canoa. Entonces yo que soy internista, pero señora, si solo en el desayuno se ha comido tantas calorías y el índice glucémico de eso es tan alto, va, y usted les explica, va. ¿Pero qué prefiere? Pero el doctor fulano, como bien dijeron ustedes, me da vitamina C, A, B, D, X, todas las vitaminas. Pero yo no me comporto, como yo estoy en una etapa postconvencional, entonces yo me comporto con adhesión a los valores individuales. Entonces esta es la propuesta del estudio. Lo dejo aquí para que las personas que tenían la mano alzada puedan comentar y todos podamos comentar esta parte última. ¿Quiénes tenían la mano? Adelante los que tenían la mano alzada, con confianza, hablen. Denle los que tienen la mano alzada. Doctora, quizás solo comentando un poco con todo lo que se ha dicho, precisamente de este estudio lo interesante fue que... Perdón, Fernando. Ajá. Los estudiantes que se sometieron al estudio, no había cambio en su moral como tal, pero sí una forma de dirigirse al paciente cuando pasaban las tres etapas que usted mencionaba.
la preconvencional, que es el no entender que existe una normativa para un bien común, la convencional cuando se acepta que existe un bien y un mal, y la postconvencional cuando se acepta el código moral como tal, ¿verdad? Entonces, justo lo que hablaban, lo que el doctor Ayla y usted también comentaban, al entender todo esto, no se va a buscar solamente para buscar un beneficio propio, sino que para el beneficio del paciente, en este caso específico, el paciente diabético que mencionaba el doctor Ayla. Sí. No solamente por ganarme un paciente le va a decir, sí, cómase la moringa y con eso va a tener y no tiene que tomar medicina, ¿no? Sino que acatar lo que sabemos por conocimiento y por ética, qué es lo que en realidad le va a beneficiar a él y qué es lo que no. Y al final eso es lo interesante del estudio, de que probablemente su código moral no fue alterado, pero sí la disposición de cómo resolver el problema de un paciente específico. Sí, muy bien. Porque fíjese que un médico que lo que no quiere es lío, ay, no, para que la niña fulana se vaya tranquila y no le va a ir a decir al director. Y como el director, pues también, ¿verdad? Bueno, lo han puesto por tantas cosas que ponen a veces los directores. Y entonces me va a llamar la atención y me va a regañar. Y entonces vengo yo y me paso a una etapa de un poco, esto es egocéntrico, o sea, yo no quiero problemas. Entonces le resuelvo, le doy las 3 que me permiten, más los 10 días que le puedo dar, que me permite la normativa del seguro, y entonces se va tranquilo y todos tenemos la fiesta en paz. Eso es egocéntrico. Interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan ustedes de lo que bueno, alguien más que quiera opinar al tema? Porque el tema es riquísimo para sacarle provecho. Ani, que ya había subido la tarea, ¿qué piensa de esta parte? Sí, doctora, menciona aquí en una de las preguntas que los profesionales de salud mencionaban que quienes iban a, que en qué etapa nos encontraríamos sabiendo en qué estadio estarían los profesionales de la salud en un nivel de maestría y por qué. Como mencionábamos, cuando estábamos en la universidad, yo recuerdo que en el primer año nos dieron ética, ¿verdad? Pero de ahí nunca más la volvimos a ver. Y a lo largo de la carrera, incluso de nuestra profesión, de la ejercicio de nuestra profesión, nadie nos habla de ética, ¿verdad? Pero nosotros, cada quien, considera que debe de enriquecerse más y saber más, tener más conocimientos, como usted mencionaba, de la parte moral, porque ciertamente yo puedo tener un paciente crítico o un paciente, digamos, en el hospital donde yo trabajo hay una área de VIH, entonces nos dicen, bueno, un paciente está en código, le tengo que dar maniobras o no darle maniobras por ser un paciente de VIH. Pues, cosas vamos a ver. Ajá. O si el paciente incluso me dice a mí, mi familia no quiere, mi pareja y mi familia no quiero que se enteren. Entonces, en ese caso, ¿cómo nosotros vamos a actuar de manera ética, verdad? ¿Qué situación nos vamos a poner o cómo vamos a actuar en ese momento? Entonces, respondiendo a la pregunta, yo considero que nosotros en el grado en el que estamos ya sería la etapa postconvencional, porque nosotros estamos adquiriendo más conocimientos y no solamente conocimientos, sino que valores también, que enriqueciéndonos de valores que tal vez han sido, no han sido retroalimentados durante la carrera y hoy sí los estamos adquiriendo. O usted no los está viendo de otra manera o desde otro punto de vista diferente al que nosotros tal vez lo podríamos haber visto. Muy bien, Ana. Esta es una pregunta malintencionada de su docente. ¿En qué etapa de verdad deberíamos de estar? Agradezco mucho la respuesta de Ana. Levantó la mano Giovanni y después Fernando, por favor. Algo que me llamó la atención es que ahí mencionaba en el artículo que cuando uno está, así como nos dijo la compañera Ana Meléndez, en los primeros ciclos de la Universidad Evangélica, me acuerdo que creo que en primero y en segundo ciclo fue que me lo dio un señor así, barbón, ¿verdad? Pero a esta altura yo no recuerdo ni la mínima parte de esa materia. Usted quería recibir anatomía en esos momentos. Estoy emocionado por patología, anatomía y todas esas materias que lo apasionan a uno.
en la medicina. Sí. Entonces, pero ética era la que menos nos apasiona, ¿verdad? Obviamente, pero ahí menciona que los estudiantes actuaban de una forma con un razonamiento moral mejor en los primeros años que en los últimos. Esa es una de las cosas más interesantes de este artículo. Entonces, pero ¿por qué se debe esa distorsión? Porque uno se va distorsionando a medida que va avanzando en la carrera. Supuestamente uno tendría que acercarse más al éxito, a la culminación de la carrera. Entonces, a mí me pareció muy importante eso que mencionaba también del currículum oculto. Para mí ese es un término nuevo y que me llamó mucho la atención. A veces uno puede, en el mismo material que uno va estudiando, que en la medicina interna, que en la patología, que en la Nelson, que en la Williams, bueno, todas las materias que uno va viendo y uno va recibiendo mensajes, puede decir, de parte de los tutores que le están inyectando en su cerebro ese currículum oculto. Entonces, eso va transformando nuestro razonamiento moral y lo va distorsionando a la vez. Así que cuando llegamos a la culminación, y peor, cuando llegamos a la residencia, ¿verdad? Eso es tenebrosidad que uno sufre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno realmente se da cuenta, ¿verdad? Y prácticamente uno sale destrozado moralmente ahí, ¿verdad? Sí, por la forma en que nos tratan, la forma en que uno, la que se le va por ratitos. entonces la forma en que nos tratan, todos esos castigos que le pueden imponer, ¿verdad? Por cosas que no son, que no valen la pena, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte del currículum oculto. Ahí menciona, yo aquí me llamó mucho la atención eso. Excelente participación, Giovanni. Ya le voy a dar la palabra inmediatamente a Fernando, pero solo decirles algo. Lo triste que yo he visto es que uno a lo largo le da esta carrera, esta materia. Yo también doy allá bioética en el Hospital Sacamil, a la residencia de cirugía. Le doy medicina basada en evidencias al tercer año y al primer año le doy bioética. Y les digo yo, pero cuando sean R3 o efervescentes sean diferentes. Y veo cambio en algunos, pero no es la generalidad. A veces volvemos a hacer la impronta o imprinting, como dicen los psicólogos y los psiquiatras, de lo mismo que nosotros recibimos, que es lo que acaba de describir Giovanni. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no salimos de esas etapas? ¿Por qué no progresamos en esas etapas? Porque fíjense que se aprende más de lo que uno mira que de lo que uno le dice. Entonces, yo entiendo que tienen que pasar un par de generaciones para que realmente nosotros vayamos cambiando nuestra cultura, ¿verdad? Y empezar, no desde ahora, desde la maestría, sino que desde los primeros años debemos empezar de la escuela primaria para poder realmente tener un cambio generacional en el tema de la ética. Fernando también quería decir algo. No, doctora, había dejado la manito. La manita subida, vaya. ¿Alguien más que quiera decir algo? Tampoco. Bueno, vamos a llegar hasta aquí, pero con respecto al artículo, ¿alguien tiene el audífono, el encendido ahí, tiene un problema y tiene encendido el micrófono? Bueno, entonces voy a regresar aquí. Siguen viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, sigo compartiendo la pantalla, ¿la miran? Sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, para concluir, ¿qué les pareció el artículo? Así que vamos a ver la parte afectiva, cómo les tocó. ¿Qué les pareció iniciar el estudio de ética con un artículo de esta naturaleza, aunque no todos lo hayan leído? Los que leyeron, ¿qué les pareció? Pues, aquí, doctora. Ingmar, ¿sí? Sí, la verdad, bastante interesante y al mismo tiempo incentiva para poner en práctica estos aspectos morales, valga la redundancia, en la práctica clínica. Sobre todo, solo un ejemplo nada más, el hecho de dar malas noticias a familiares, por ejemplo, cómo abordar el dar una noticia de un deceso, por ejemplo, dar una noticia de un cáncer. O sea, son cosas que también se deben aplicar a la práctica clínica, que en este estudio están plasmados, ¿verdad? Nada más.
Ok, muchas gracias. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Para los que no han terminado de leerlo, pues tienen todavía todo este tiempo, todo el fin de semana, y esta semana concluye el martes, o sea, las semanas van de miércoles a martes, no van de sábado a sábado, ¿verdad? Sino que la escuela consideró muy estratégicamente poner sábado la clase sincrónica, pero bueno, yo pedí ponérmela sábado porque queda la mitad, entonces yo les puedo dar un refuerzo y les puedo explicar y enmendar la ruta de aprendizaje. Pero abrimos martes, ustedes ya perdón, abrimos miércoles, aunque yo ya martes en la noche ya está el material puesto. Y eso sí, cierra el miércoles. Yo no es que, una vez alguien me dijo como que no somos profesionales, que a las 12 no cierran. Mire, al contrario, los profesionales tenemos que manejarnos con tiempos. Entonces ya está calculado para que el campus lo calcula para que a las 23:59 del 1 de septiembre, o sea, antes de las 12 de la noche, ya no van a poder subir tarea al foro. Yo soy viejita, me acuesto a las 9 de la noche. Entonces ya a las 10 yo no estoy respondiendo mensajes, pero eso sí, se los respondo casi en tiempo real, pero antes de las 9 de la noche, yo de ahí yo me acuesto. Les digo porque a veces no pueden subir el trabajo y como a las 10 están desesperaditos que los deje y realmente si lo suben antes de las 12 va a subir tranquilo. Ya en la madrugada ya ténganme compasión, ya estoy acostada. Entonces, ¿qué más? Esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a llegar hasta aquí para despedirnos. Ah, pero dijo algo, Igmar dijo algo bien importante y con esto quiero cerrar la clase de ahora. Eso de dar malas noticias, dijo, ¿verdad? Eso de dar malas noticias, miren. Si para esto estamos construyendo, me encantó el ejemplo porque para allá vamos. Estamos construyendo toda la base de la ética. Yo creo que ya van viendo ustedes que tienen que ver Sócrates, Platón, Aristóteles, los griegos, los sofistas. Ya van a ver ustedes cómo todo esto se va a integrar cuando veamos lo que se llama el conflicto ético médico. Yo tengo una certificación en conflicto ético de la Universidad Nacional Autónoma de México y les voy a compartir las presentaciones, el modelo que ellos me entregaron para que ustedes puedan ayudarse a identificar el problema ético. Cuando dice Igmar, ¿cómo dar una mala noticia? Eso es un tema de conflicto ético. Porque ahí vamos a ver cómo entran en choque. Un conflicto son cuando dos cosas entran en choque, ¿verdad? Entra en choque nuestros valores, por eso hay que sentar la base, ¿cuáles son mis valores? Pues nuestros valores contra los valores de la familia y del paciente. En algún momento de la materia vamos a construir nuestros valores. ¿Alguna vez ustedes se han sentado a enlistar cuáles son sus valores? Yo creo que no muy frecuentemente. Entonces hoy lo vamos a hacer, pero los vamos a caracterizar. Porque a veces decimos, mi valor es el de la bondad. Ajá. ¿De cómo? Cada día usted es bondadoso. Reparte comida, regala, tiene zapatos como que 100 pies en el closet, cuando en Navidad ha regalado la mitad de los zapatos. Hoy que hay lluvias, sacó ropa, ¿verdad? La bondad es de todos los días, no es de que yo soy vivida, qué buenecita que soy, pero nunca le ayuda a nadie, ¿verdad? Entonces vamos a conceptualizar. Entonces, ocupando el ejemplo de Igmar, cuando el valor del paciente es mejor morirse sano, pero que no lo amputen, ¿verdad? O sea, su integridad física es su valor. Y el mío es salvarle la vida, y esos dos valores entran como dos choques en contraste, ahí se da un conflicto. Entonces, ¿quién tiene la razón de los dos? ¿El médico porque sabe mucho o el paciente porque quiere morirse íntegro? Ninguno. Lo que hay que resolver el conflicto ético en favor del paciente. Eso vamos a aprender a hacer en el camino. Construyendo qué es la ética, construyendo nuestra base de valores y luego nos vamos a divertir con la metodología que les voy a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, estudien las 2 semanas que ya van entregadas y nos vemos en 8 días por esta misma sintonía y por este mismo canal. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, doctora. Saludos. Cuídense. Adiós. Gracias, doctora.